Alcohólicos Anónimos vista por la religión. La sociedad de Alcohólicos Anónimos está centrada espiritual y moralmente. Casi todos los miembros de AA llegan a creer y a depender de un poder superior que la mayoría de nosotros llamamos Dios. En AA prácticamente no se han obtenido plenas recuperaciones del alcoholismo sin esta fe que es tan importante. Dios, tal como lo concebimos, es el fundamento sobre el cual está construida nuestra comunidad. Presentamos aquí las alocuciones de dos de los más antiguos y apreciados amigos de AA en el campo religioso, el padre Edward Dowling de la Orden Jesuita, cuyo ejemplo personal y cuya influencia han significado tanto a miles de nuestros miembros y a AA como un todo, y el Dr. Samuel M. Shoemaker, clérigo episcopal, quien en nuestro tiempo primigenio instruyó a algunos de nuestros miembros más antiguos en la mayor parte de los principios espirituales que se encuentran involucrados en los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Bill, con profunda alegría, les presento al padre Ed Dowling, quien vive en la casa jesuita en esta ciudad de San Luis. El padre Ed, quien conoce perfectamente de dónde proviene su fortaleza, es definitivamente alérgico a las alabanzas. Sin embargo, creo que debo registrar algunos hechos acerca de él, hechos que las nuevas generaciones de AA deben escuchar, leer y saber. El padre Ed ayudó a empezar el primer grupo de AA en esta localidad, fue el primer religioso de su fe católica en notar la sorprendente similitud existente entre los ejercicios espirituales de San Ignacio, fundador de la Orden Jesuita, y los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Como resultado de ello, se aprestó a escribir en 1940 la primera recomendación católica de AA de la cual tengamos conocimiento. Desde entonces, su labor en nuestro favor ha sido prodigiosa. No solo se han escuchado sus recomendaciones a través de todo el mundo, sino que ha dedicado su trabajo a AA, a los viajeros de AA, las reuniones de AA, nos ha brindado consejo sabio y oportuno. Estas obras pueden medirse en millares de kilómetros recorridos y millares de horas invertidas en nuestro favor. De todas las personas que yo conozco, nuestro amigo el padre Ed es la única de la cual nunca he escuchado una palabra de resentimiento o una simple crítica. Para mí ha sido continuamente un amigo, consejero, ejemplo formidable y fuente de gran inspiración hasta el punto que yo mismo no alcanzo a describir. El padre Ed está hecho de la madera de los santos. Aquí está con ustedes. Padre Dowling, se me olvidó traer mi dentadura postiza, de manera que si hay alguno que no entienda mis palabras hágame una seña con su pañuelo y yo trataré de mejorar mi pronunciación. Le pedí a mi amigo de reciente cosecha, el Dr. Shoemaker, que dijera una oración por mí y por ustedes durante esta charla, y me respondió, Dios está con usted. Creo que ustedes saben lo que él quiso decir con eso, y esto es muy reconfortante, por lo tanto, en el espíritu del paso 11, a través de la oración y la meditación, espero incrementar nuestro contacto consciente con Dios. Permítanme sugerir algunas pocas ideas acerca de 3 palabras sobre las cuales se me ha pedido que hable: Dios, nosotros y concebimos. Y, si ustedes tratan de escuchar con sus corazones, como sé que lo han hecho durante toda esta reunión, antes que, con sus oídos físicos, creo que Dios nos bendecirá a todos. Mi ensayo para entender a Dios me recuerda en alguna forma una definición de psiquiatría que escuché hace un par de días. Se referían a ella como el bueno examinado por el regular, y yo creo que de aquí podríamos partir para explicar nuestro tópico: el bueno es la fuente primaria del poder, o sea Dios. Examinado podría significar concebido. Y el regular somos nosotros. Primero que todo, demos un vistazo a nuestra condición. Somos 3 cosas principalmente: alcohólicos, alcohólicos anónimos, y agnósticos. Alcohólico significa para mí que tenemos una tremenda tendencia al temor, lo cual es un principio de sabiduría. Tenemos una tremenda tendencia hacia la vergüenza, lo cual es lo más aproximado que existe a la inocencia. Uno de los primeros miembros de los grupos irlandeses refiere frecuentemente una cita de un autor cuyo nombre se me escapa, que decía: el alcohol ha hecho más que Milton para organizar los caminos de Dios para el hombre. Alcohólicos anónimos, no solamente alcohólicos, sino alcohólicos anónimos. Bill hablaba la noche anterior del enemigo exterior de Alcohólicos Anónimos, Juan Tequila. Pero yo siempre he creído que existe un enemigo interno que es mucho más cruel, localizado en el desprecio colectivo hacia la farsa, y ¿quién de nosotros no es un farsante? Yo creo que en todos los grupos ustedes tienen el problema de la gente virtuosa con ojos de lince. La tercera calificación es que todos somos agnósticos. Supongo que hay varias clases de grupos, cualitativamente, en AA. Existen los devotos que aparentemente no lograron aplicar las verdades religiosas aprendidas antiguamente. Ellos son agnósticos en cuanto a la aplicación. Existen personas como el sacerdote bíblico que pasó al lado del hombre malherido en la cuneta, antes de que el hombre fuera ayudado por el buen samaritano. Un buen amigo sacerdote dice: yo creo sinceramente que lo primero que vamos a decir cuando lleguemos al cielo es: Dios mío, todo esto era verdad.
Yo creo que todos nosotros fallamos en algunos aspectos en la aplicación de nuestras creencias. Por último, están los agnósticos sinceros de 18 quilates que tienen realmente dificultades con los temas espirituales. La siguiente palabra es concebir. A medida que nos movemos de una oscura y confusa idea de Dios a una concepción más clara y precisa, debemos darnos cuenta de que nuestra idea de Dios siempre será insuficiente, siempre será insatisfactoria. Porque comprender y concebir a Dios es igualarse a Dios. Pero nuestra comprensión crecerá. Estoy seguro que Bill, sentado en esa silla, y el Dr. Bob, cuyo ángel está probablemente sentado en aquella silla vacía colocada al azar, ambos están creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un proverbio alemán que podríamos aplicar aquí: muy pocos de nosotros saben lo mucho que hay que saber para poder saber lo poco que sabemos. Estoy seguro que el Dr. Bob y Bill podrían certificar lo que digo. Hay un camino negativo del agnosticismo. Fue la actitud que tomó el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Dudo que exista alguien en esta sala que haya realmente buscado la sobriedad. Creo que estábamos buscando evadir la borrachera. No creo que debiéramos despreciar la negativa. Tengo la sensación de que, si alguna vez logro llegar al cielo, será huyendo del infierno en este punto. El cielo parece tan aburrido como la sobriedad le parece a un alcohólico 10 minutos antes de dejar de beber. Sin embargo, existen actitudes positivas, y el paso 12 menciona una de ellas: la experiencia. Todavía me duele que los miembros antiguos hayan eliminado la palabra experiencia para cambiarla por despertar. La experiencia es uno de los caminos. Se menciona en el paso 12 y en el segundo. Ahora bien, la experiencia puede ser de dos clases. Una de ellas es repentina y positiva, como la experiencia de Bill y como la historia que cuenta el Grapevine de aquella noche de Navidad en Chicago. Aquellas son de la misma categoría de la repentina y pasiva experiencia de Pablo cuando fue derribado de su caballo cuando iba hacia Damasco. Hay otras clases, probablemente más gratas a Dios puesto que son más comunes, y son nuestras observaciones activas y rutinarias. Hoy estoy sobrio. Esta reunión esta mañana, esta convención en esta semana, a medida que la experiencia las destila y las condensa, han nacido del sufrimiento. La noche anterior Bernard Smith, presidente de los custodios de AA. A mí se me confunden todas esas jerarquías, dijo algo que me pareció tan bueno que lo apunté. Dilo, la tragedia de nuestra vida consiste en la profundidad hasta donde debe llegar nuestro sufrimiento antes de que aprendamos las verdades elementales que necesitamos para poder vivir. Algún tiempo antes de que Whittaker Chambers se convirtiera en un personaje famoso, escribió en la publicación Hermana Life, él se encontraba en el Times por entonces, un artículo llamado El Diablo. Citando a Satanás, Whittaker Chambers dijo esto: es en este preciso momento que el hombre, esta criatura monstruosa, todavía lleva ventaja al diablo. Sufre. Ningún hombre, por vil que sea, carece de la capacidad del sufrimiento específico que es el sello de su comisión divina. La segunda actitud para comprender se menciona en el segundo paso: llegamos al convencimiento. Conozco muchos amigos católicos que en ese paso han dicho: bueno, yo ya creo en Dios, de manera que no tengo que hacer nada más. Y en un rapto de gentileza continúan bebiendo para que los protestantes los puedan alcanzar. La fe es una capitalización de la experiencia de los demás. Bienaventurados sean los perezosos, porque ellos encontrarán formas más fáciles de hacer las cosas. El mundo puede ahora capitalizar la experiencia de 2 décadas de AA. Newman dice que la esencia de la fe es mirar a nuestro alrededor. El Dr. Thiebaud parece creer que, psiquiátricamente, el gran problema es volver nuestro afecto hacia el exterior. La fe es difícil, tan difícil y tan fácil como la sobriedad, que ha sido llamada el mayor de nuestros recursos subdesarrollados. ¿Qué debiera buscar la experiencia? ¿Qué creencias debiéramos aceptar en nuestra búsqueda de Dios? La tercera palabra sería entonces Dios. Bill escribió hace tiempo una carta que yo conservo, en la cual decía: hasta dónde debe buscar el alcohólico su dependencia de Dios, es un asunto que no corresponde definir a AA. Si el alcohólico está en una religión, si está en esta o en aquella religión, no nos concierne. De hecho, él implicaba con esta frase: yo no creo que esto le concierna a ninguno de los miembros. Esto es asunto de Dios. Y el asunto que concierne a AA se marca en el 11º paso. Buscar a través de la meditación y la oración cuál es la voluntad de Dios y buscar la fortaleza para llevarla a cabo. Me gustaría compartir con ustedes lo que yo he visto que es la voluntad de Dios. Tengo la opinión que el problema de la mitad de las personas que están en esta sala han tenido al buscar la sobriedad es lo mismo que yo he tenido al buscar fe y confianza. ¿Por dónde empezar? Bien, creo que hay algo que podemos decir acerca de empezar con la manifestación más próxima que tengamos de Dios. ¿Y dónde está Dios más cercano a mí? Francis Thompson lo contesta en su poema, En ninguna tierra extraña.
Si el pez no emprende vuelo para hallar su elemento ni el águila naufraga para el aire encontrar. ¿Por qué entonces pedimos al móvil firmamento nos diga si tu aliento cubre su inmensidad? No es donde se oscurecen los remotos sistemas ni donde te supone nuestra imaginación. Dentro de nuestras almas cerradas y blasfemas. Se oye el rumor pausado de tus alas, Señor. Sabemos que los 12 pasos de A llevan al hombre hacia 2. Permíteme sugerirles los 12 pasos de Dios hacia el hombre en la forma en que el cristianismo me los ha enseñado. El primer paso se describe en San Juan. Es la encarnación. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Él entregó su vida y su voluntad al cuidado del hombre tal como él lo concebía. El segundo paso, 9 meses después, y más cercano a nosotros por las circunstancias en que aconteció, es la natividad. El tercer paso, que duró 30 años, fue su vida anónima y escondida. Este nos toca más de cerca, porque se parece mucho a lo nuestro. El cuarto paso, fueron 3 años de vida pública. El quinto paso, su enseñanza, su ejemplo, la oración del Padre Nuestro. El sexto paso, el sufrimiento físico, que incluyó la sed en el Calvario. El paso siguiente. El sufrimiento espiritual en Getsemaní, con él se nos aproxima mucho más. El alcohólico conoce muy bien, así como él conoció, la humillación, el temor, la soledad, el abatimiento y el vacío. Finalmente, la muerte, otro paso cercano a nosotros, y creo que el pasaje donde un Dios yacente descansa sobre el regazo de una madre humana está lo más cercano posible al punto más bajo al que una divinidad pueda llegar, y la mayor altura que la humanidad pueda alcanzar. A través de las edades él se nos acerca más como cabeza de una especie de cristianos anónimos, un cuerpo místico reunido alrededor de sus enseñanzas. Lo que hagas al último de los míos lo harás por mi causa. Puedo satisfacer lo que se desee por los sufrimientos de Cristo. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y tuve hambre y me diste de comer. El siguiente paso es la Iglesia cristiana, la cual yo creo que es Cristo entre nosotros. Muchas personas sinceras dicen, me gusta el cristianismo, pero no me gusta la Iglesia. Yo puedo entender esto. Lo comprendo mejor que ustedes porque estoy metido en la Iglesia y la beatería me cansa. Pero realmente eso suena un poco a decir, me gusta el agua potable, pero detesto la plomería. Ahora bien, ¿a quién le gusta la plomería? Ustedes tienen gente a la cual le gusta la sobriedad, pero no aceptan a AA. Viene luego el paso 11 que son los varios conductos o sacramentos para la ayuda de Dios. Y el 12º paso, para mí, es el gran conducto o sacramento de la comunión. El Verbo que fue Dios se hizo carne y se convirtió en nuestra comida, tan cercana a nosotros como el jugo de frutas o la tostada o el café que tuvimos hace una hora. Todos conocemos la historia del alcohólico que huye de Dios, y luego lo busca de nuevo. Señor, concédeme sobriedad, pero todavía no. Señor. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Supongo que no existe ninguna A en este salón que no se preocupe sobre alguno de los 12 pasos. Señor, permíteme hacer este paso, pero todavía no. El cuadro de la búsqueda del miembro A por Dios, pero especialmente la amorosa cacería de Dios por el AA, nunca ha podido ser mejor descrito que el poema que yo creo es uno de los mejores y mejor escritos en nuestro idioma inglés. Lo escribió un adicto a los narcóticos, y el alcohol es un narcótico. Cuando quiera que Bill me da una oportunidad de hablarles a ustedes dice ciertas cosas acerca de mí, que si yo dijera a ustedes cosas similares respecto a él inmediatamente diría que le causan mucho perjuicio. El resto de nosotros sufre del egoísmo tanto como cualquier alcohólico, y es muy malo para nosotros también, el ser ensalzados en esa forma. Yo me sentí muy alabado el otro día. Cuando llegué aquí una muchacha a quien no conocía me dijo, ¿es usted alcohólico? Yo te dije, no. Entonces ella me contestó, bueno, usted habla como si lo fuera. Ahora bien, quiero que conste que siempre he creído que Bill me ha dado mucho más crédito del que merezco por haber tenido que ver con la iniciación de este sorprendente acontecimiento. Pero las percepciones de Bill son muy profundas, y como hemos notado en muchas de las reuniones en las cuales nos ha dirigido la palabra, su memoria es muy aguda. Por consiguiente, acepto alegremente estas referencias que me hace puesto que una de las cosas más felices de toda mi vida que ha sido tan feliz, consiste en la asociación que he tenido con la gente de AA. Y estoy profundamente agradecido por el privilegio de estar aquí con ustedes para esta importante ocasión. El otoño pasado en su comida de 20º aniversario, escuché por primera vez la historia que contó Bill acerca de las diversas fibras que, al ser anudadas, formaron el fuerte cable de AA. Ahora sabemos que lo primero que logró entrar a su mente que ofreciera alguna esperanza real era el conversar con algunos hombres en los cuales existía el principio de una experiencia religiosa real. Uno de ellos está aquí con nosotros.
Ellos habían empezado a encontrar este camino a través de los antiguos preceptos de los grupos Oxford en sus días iniciales y, según creo, mejores. La mayor parte de su trabajo se centralizó en aquella época en mi antigua parroquia del Calvario, en Gramercy Park de Nueva York. Desde muy temprano en la vida de A.A. se hizo muy claro que a la simple declaración del Dr. Jung de que la ciencia no encontraba respuesta, a la ayuda incalculable del Dr. Silkworth en el campo de la medicina, y a la gran sabiduría de William James en sus variedades de la experiencia religiosa, faltaba por añadir la necesidad de un factor espiritual que pudiera crear una especie de dinámica positiva. El problema consistía en traducir la experiencia espiritual en términos universales sin que se evaporara en meros ideales y generalidades. Por ello, inmediatamente después del primer paso que se refería a la condición ingobernable de la vida, vino el paso segundo, legamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. La base de aquella creencia no era teórica. Era una creencia probada. Frente a nosotros había gentes en cuyas vidas se mostraban los principios de una transformación espiritual. Se podía cuestionar la interpretación de la experiencia, pero no se podía dudar de la experiencia misma. En el tercero y cuarto capítulos de los Hechos de los Apóstoles se encuentra la historia de la curación de un inválido por Pedro y Juan. Muchos sacerdotes quisieron saber cómo lo habían logrado. Los apóstoles les dijeron que esta curación se había logrado por el nombre de Cristo. La Biblia dice, y viendo presente al lado de ellos al hombre curado, no sabían qué replicar. Ahora bien, se puede discutir una teoría acerca de una experiencia, pero hay que reconocer la experiencia misma. Ha sido sumamente sabio, creo yo, al enfatizar la realidad de la experiencia, y al reconocer que proviene de un poder superior al humano, dejando la interpretación en ese punto. Hubiera sido muy fácil y probablemente se constituyó en una tentación el haberse involucrado en términos teológicos. Aquí había una prueba del poder espiritual. Entonces, definamos ese poder. Pero con ello se hubieran presentado varias posibles dificultades. Si A hubiera añadido más, algunas personas hubieran deseado que se hubiera ido más allá para definir a Dios en una forma aceptable para todos. Solo hubieran sido necesarios 2 o 3 grupos como este, contrarios unos a otros, para destruir toda esta comunidad. Más aún, había gente con una escasa asociación con la religión, una iglesia muerta o una parroquia aburrida, o algunas personas miembros de iglesias cuyas vidas entre semana no coincidían con sus confesiones dominicales. Aquello hubiera añadido otro factor para ser tenido en cuenta, como si no hubiera ya suficientes. Además, había agnósticos y ateos que, o bien decían que no sabían nada acerca de estas realidades últimas o que sencillamente no creían en Dios. Me gustaría citar para aquellos que creen que no tienen fe en Dios una frase maravillosa del filósofo católico español Unamuno: aquellos que niegan a Dios lo niegan a causa de su desespero por no encontrarlo. Para una empresa como A el convertirse en dogmática hubiera sido fatal, en mi opinión. Por consiguiente, se aferraron a las experiencias indudables y dijeron a la gente que volviera su voluntad y su vida al cuidado de Dios tal como cada cual lo concebía. Con eso se dejó la teoría y la teología, como el padre Ed nos lo acaba de decir, a las iglesias a las cuales pertenecía cada uno de los miembros. En caso de que no perteneciesen a ninguna iglesia y no pudieran mantener una teoría consistente, entonces podrían entregarse a sí mismos al Dios que veían en otras personas. Esa no era una mala fórmula de poner en movimiento los comienzos de una experiencia espiritual. Tal vez eso es lo que todos nosotros hacemos en el punto en que la religión se nos transforma de una mera tradición a una fuerza vital. Yo estoy convencido de la solidez psicológica de todo esto. No creo que se aplique únicamente a los alcohólicos. Creo que se aplica a todos los que busquen fe y experiencias espirituales y genuinas. Cuando se ha dicho todo lo posible con el razonamiento intelectual, viene una época de decisión y de acción. Puede ser una decisión relativamente simple, tal como entrar plenamente al experimento. Creo que la actitud es mucho más parecida a la científica que a la filosófica. Nosotros no tratamos mucho de razonar en lógica abstracta. Escogemos una hipótesis, actuamos como si dicha hipótesis fuera cierta y vemos qué sucede. Si no funciona satisfactoriamente la descartamos, pero si funciona nos sentimos con la libertad de llamar éxito al experimento. Se puede considerar una idea en el vacío, bien sea en la intimidad de nuestra propia alcoba o en un aula académica o en un púlpito, y se puede discutir la verdad de una teoría interminablemente y con ello no se gana nada. Pero cuando se pone en acción esa verdad, cuando la vida se vuelve consecuente con la concepción de la verdad, entonces empiezan a suceder las cosas. Si la verdad es genuina, las cosas se cumplirán en el plano de la vida social. Si Dios es lo que Cristo dijo, estará más ansioso por ayudarnos que nosotros de recibir su ayuda. Él no traiciona la libertad del hombre, y podemos rechazarlo, negarlo e ignorarlo tanto como queramos. Pero cuando abrimos la puerta en una investigación espiritual y ponemos toda nuestra vida en ello,
lo encontraremos siempre dispuesto para recibir nuestras más ligeras insinuaciones, nuestras más egoístas e infantiles oraciones y nuestros egos siempre enteramente inmerecidos. Él siempre estará dispuesto a llegar a un acuerdo con nosotros. Esta actitud experimental me parece que es la esencia de nuestro descubrimiento de la ayuda de un poder superior. Primero nos apoyamos en otro ser humano que parece estar encontrando la respuesta, y luego nos apoyamos en el poder superior que se encuentra tras de aquella primera persona. William James, en el famoso pasaje de Variedades de la experiencia religiosa, dice esto: la crisis de la rendición personal es el arrojar nuestros egos conscientes a merced de fuerzas que, cualesquiera que sean, son más ideales que las que tenemos, buscan nuestra redención. La rendición personal ha sido y siempre será vista como el punto transformador de la vida religiosa. Aquella frase fue casi el punto transformador de mi propio pensamiento. Continúa diciendo: podría decirse que todo el desarrollo del cristianismo respecto a la vida interior no ha consistido más que en darle más y más énfasis a esta crisis de rendición persona. Aquello, por supuesto, se convirtió en el corazón de todas las religiones reales. La mayoría de nosotros llegamos a Dios, en primera instancia, por necesidad. Si tienen a bien decirlo así, llegamos en forma egoísta. Pero me gustaría anotar que antes de que podamos ser de alguna utilidad para alguien más debemos primero encontrar los caminos de una respuesta para nosotros mismos, para que esa especie de egoísmo pueda representar un paso necesario en nuestro progreso. Hoy se escucha el irritado clamor de muchas personas acerca de aquellos que buscan beneficios de Dios. Me gustaría saber a dónde puede ir una persona humillada y derrotada en busca de la ayuda que necesita desesperadamente, si no va a buscarla en Dios. Claro está que esa persona se encuentra preocupada por su situación. No puede evitarlo. Tiene que estarlo. Y tiene que estarlo, si quiere volver a ser útil a otras personas. Pero posteriormente deberá madurar y dejar de usar a Dios para empezar a pedirle a Dios que haga uso de ella. Dejar de pedirle a Dios que haga lo que ella desea, y empezar a tratar de saber qué es lo que Dios desea. Muchas personas les dirán a ustedes que han renunciado a la fe. Pidieron en sus oraciones algo que deseaban y no les llegó, y, por consiguiente, o no hay Dios o Él no estaba interesado en favorecerlas. ¡Qué insensatez pueril! ¿Cómo puede alguien esperar que Dios atienda las desatinadas oraciones que muchos de nosotros le dirigimos? Si lo hiciera, en 5 minutos estaría el mundo en un caos peor del que tiene actualmente. La oración verdadera no consiste en decirle a Dios lo que nosotros queremos. Es ponernos nosotros mismos a su disposición para que Él pueda decirnos lo que desea. La oración no es tratar de conseguir que Dios cambie su voluntad. Es tratar de encontrar cuál es esa voluntad para ubicarnos o instalarnos en ese propósito que Él tiene para el mundo y para nosotros. He aquí el por qué es tan importante que nosotros escuchemos y hablemos en nuestras oraciones. He aquí por qué es conveniente empezar estas reuniones con un silencio. En ocasiones llegamos muy alterados y confusos, y tenemos que serenarnos antes que Dios pueda hacer algo por nosotros. Mientras nuestras voces sean clamorosas y pedigueñas, no hay lugar para que se escuche la voz de Dios. La mayor parte de nosotros los no alcohólicos nos emborrachamos con nuestra intemperancia de querer que la vida se desarrolle conforme a nuestros propios términos, y esto es tan neurótico como la mayor de las neurosis que existen. Todos los que se alejen de Dios y traten de hacer su propia voluntad desafiando a Dios están medio locos. Solo cuando nuestras voces clamorosas y pedigueñas se aquietan empezamos a escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos que nuestras voluntades se enfríen, Dios puede hacernos llegar su voluntad hasta donde necesitamos para ver nuestro camino. Dante lo expresó así: en su voluntad se encuentra nuestra paz. Hay mucha gente a la cual no satisface la debilidad implícita en la palabra rendición. Me sentí muy agradecido de escuchar al Dr. Thiebaud usar esa palabra. La gente prefiere pensar que tiene un carácter fuerte, y que puede afrontar el destino. Ese es un pensamiento siempre ficticio. Todos en este mundo tenemos alguna debilidad, y si no lo consideramos así, entonces el orgullo es esa debilidad, la mayor debilidad de todas. La gente puede pensar que ha vencido o que nunca se ha dejado vencer de pecados infames, pero ¿quién de nosotros puede evitar el egoísmo, la tendencia a que todo gire a nuestro alrededor, al amor a la adulación, el poder y el orgullo? Creo que un hombre cuyos problemas son de tal índole que lo conducen a serios problemas, es muy afortunado puesto que tiene que hacer algo por solucionarlos. La intemperancia, el orgullo, la pereza, el resentimiento, la irritabilidad, a indiferencia a los problemas humanos y una sensación de pequeñez ante Dios, que es lo peor que nos puede suceder en un día en que todos estamos programados para ser grandes. Todas aquellas cosas nos conducen a los no alcohólicos a muchas dificultades, dificultades que son tan malas como las que los llevaron a ustedes a los alcohólicos a tener sus problemas. Nadie es fuerte, y quien crea que es fuerte está solamente engañándose. Actuamos como si el carácter y una conducta razonablemente buena fueran la finalidad de toda existencia.
Las verdaderas preguntas en la vida que subrayan estos temas de conducta son definitivamente de naturaleza religiosa. Y solo tienen una respuesta religiosa, respuesta que proviene de Dios. ¿De dónde vine? ¿Qué se supone que yo haga en este mundo y a dónde iré cuando muera? Estas son preguntas que, al no sernos contestadas, nos dejan sin dirección, sin anclaje, sin valores. La ciencia no tiene ninguna respuesta a estas preguntas y la filosofía solo tiene las respuestas aproximadas que puede proporcionar una imaginación humana. La fe religiosa es la única antorcha en la oscuridad del hombre por el misterio de la vida. Si Cristo descendió del cielo para representar a Dios y hablar por él, tenemos una respuesta. Las menores revelaciones a los profetas y videntes son de la misma naturaleza, aunque no de la misma autoridad, como el Padre nos ha sugerido, pero todos los hombres verdaderamente sabios empiezan con el reconocimiento de su limitación, su oscuridad y sus necesidades. Cuando nos encaminamos a Dios, cualquiera que el nombre con el que lo distinguimos, o mejor, cuando le permitirnos entrar en nosotros, entonces empezamos a encontrar la luz y la respuesta. Yo creo que la mayor necesidad de nuestro tiempo es un despertar espiritual vasto y de alcance universal. Hay muchas señales de que se encuentra próximo. El hombre occidental lo está adquiriendo gradualmente a través de la idea de que la mayor de todas las bendiciones humanas, que es la bendición de la libertad, se debe a Dios y a la religión. Cuando Benjamin Franklin estaba en París a finales del siglo XVIII, llevó su hijo a visitar a Voltaire. Cuando se estaban despidiendo, le pidió a Voltaire que diera la bendición al niño. Se me ocurre que había hombres más indicados que Voltaire para extender esa bendición, pero eso fue lo que hizo Franklin. Voltaire puso sus manos sobre la cabeza del niño y dijo: Dios y libertad, hijo mío. Recuerda estas palabras. Esas palabras son correlativas. Existe una conexión indisoluble entre las dos. Yo creo que la percepción gradual de este hecho, tanto como el darnos cuenta de nuestra inseguridad personal, está detrás del interés cada día mayor en asuntos religiosos que caracteriza a nuestra época. Yo creo que hay 4 factores universales en todos los despertares genuinamente espirituales: la conversión, la oración, la comunidad y el testimonio. Por conversión quiero decir el punto donde una persona se vuelve hacia Dios. Donde empieza a desear ser honrado consigo mismo a la luz de su religión. No quiero decir perfección, quiero decir la búsqueda de esa perfección y la iniciación hacia ella. Esa iniciación se encuentra al alcance de todos nosotros. Pero esto es solo el comienzo. ¿Saben ustedes a qué se parecen muchas personas religiosas? Son como un grupo de gente que se sienta en la estación de ferrocarril a pensar que están en el tren. Todos hablan acerca del viaje, se oyen los nombres de las estaciones y se compran billetes, se siente el olor del equipaje a nuestro alrededor y hay una gran inquietud, y si uno se sienta durante un tiempo suficiente llega casi a convencerse que está en el tren. Pero no lo está. Únicamente empieza al dirigirse hacia el punto donde se monta al tren y se aleja de la estación. Y es alejado de la estación, no camina por sus propios medios. La oración, ya sea privada o en grupo o en público, es el punto donde nos ponemos en contacto con Dios y con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios siempre está allí, así como siempre hay electricidad potencial en un alambre conectado a un dínamo. Pero la fuerza no se consigue mientras no se cierre el circuito. La oración, en formas que para mí son teóricamente casi inalcanzables pero que siempre están abiertas a nosotros en la práctica, cierra el circuito y nos entrega la fuerza. No es tanto que nosotros consigamos lo que queremos, sino que sabemos lo que debemos hacer. El despertar, individualmente, en grupos o en naciones, siempre incluye el descubrimiento de la fuerza que existe en la oración. Es raro que nosotros nunca podamos lograr esto por nosotros solos. Desde el principio, Cristo atrajo a su alrededor una compañía. Para unirse a Él, era necesario unirse a esa compañía. La Iglesia siempre ha sido una compañía de pecadores. No se trata de las mejores personas de la comunidad que se reúnen para darse felicitaciones mutuas, es gente que sabe que tiene una gran necesidad y que se reúne para encontrar conjuntamente una respuesta a sus preocupaciones hacia Dios y hacia sus semejantes. La Iglesia no es un museo sino un hospital. Es por ello que todos podemos y debiéramos pertenecer a ella. 2 viejos paganos entraron en una ocasión a una iglesia episcopal, justo a tiempo para oír al ministro que estaba predicando: hemos dejado de hacer aquellas cosas que deberíamos hacer, y hemos hecho las cosas que no deberíamos haber hecho, y por ello no tenemos salud. Los paganos dijeron: estamos en el lugar preciso. Abandonemos la idea de que somos buenos porque vamos a la iglesia. Si vamos a la iglesia es para tratar de ponernos en contacto en Dios y para dejar que Dios nos redima, e incidentalmente tratamos de mejorar por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos. Luego viene el testimonio, en nuestra vida y en nuestra palabra. Creo que existe una gran cantidad de gente que se considera virtuosa y que cree que está haciendo una influencia enormemente bienhechora, pero se trata de personas iguales a las otras en el mundo,
No existe mucha diferencia, no existen muchas ventajas. Cuando ha comenzado una experiencia espiritual que nos cambia profundamente nuestro interior, nos hace más humildes y conscientes de que no somos buenos en ningún sentido. Entonces es cuando, en mi opinión, la gente empieza a volverse interesante. Se preguntan qué les sucedió y empiezan a hacerse preguntas y es esta la ocasión para dar el testimonio de las palabras. No predicamos a otras personas, no las miramos como inferiores, Dios sabe que no nos señalamos como ejemplos, sino que compartimos los comienzos de una victoria. Todo creyente real comparte el trabajo del 12º paso. Todo creyente real desea que su creencia se transmita a otras personas y se tomará el trabajo de tratar de aprender a hacerlo por medio de su vida y de su palabra. Para mí es uno de los grandes signos de despertar espiritual en nuestro tiempo. Es de naturaleza experimental y no dogmática. Pero nadie puede dudar de que ha sido Dios quien ha logrado que sea hoy lo que es Dios quien la inspira, quien lo mantiene funcionando, quien proporciona ese espíritu perfectamente pero absolutamente identificable que hemos sentido una y otra vez desde cuando estamos aquí en San Luis. Me siento agradecido de que la Iglesia se haya asociado tan ampliamente con AA porque creo que las gentes de AA necesitan la Iglesia para su estabilización y crecimiento personal, pero también porque creo que la Iglesia necesita a AA como una manifestación continua para una mayor vitalidad, esperanza y fortaleza. Ambos deben complementarse y suplementarse. Yo creo que AA continuará sirviendo a los hombres y mujeres durante tanto tiempo como sea necesario, si permanece abierta a la inspiración de Dios, abierta para que unos y otros formen su comunidad y abierta para brindar servicio al mundo exterior. Creo que AA ha obrado sabiamente al confinar su actividad organizada hacia los alcohólicos, pero espero y creo sinceramente que veremos reflejado un amplio efecto de AA sobre la medicina, la psiquiatría, la corrección, la educación, la problemática siempre presente de la naturaleza humana y los métodos de que nos valgamos para mejorarlas, así como influirá grandemente en la Iglesia misma. Creo que AA ha derivado su inspiración y su ímpetu indirectamente de las actitudes internas y creencias de la Iglesia. Tal vez haya advenido la época de que la Iglesia se despierte y vitalice por las actitudes y prácticas que se encuentran en AA. No conozco ningún campo del devenir humano en el cual los 12 pasos no sean útiles y aplicables. Creo que AA puede tener un efecto mucho mayor en el mundo actual que el que ya ha tenido, y puede contribuir grandemente al despertar espiritual que se siente llegar pero que todavía no se ha hecho presente porque el mundo de nuestra época no se siente bien. Por eso en esta ocasión, cuando AA voltea una página histórica, cuando el liderazgo va a recaer en una compañía más amplia que en el pasado, demos gracias a Dios por su bondad para con nosotros, por la forma como ha guiado, prosperado, usado, enriquecido y desarrollado esta fuerza maravillosa de nuestro tiempo, y por toda la promesa que AA representa para incontables millares y tal vez millones de personas en el futuro. Dios bendiga a AA por siempre. Bill, es un lugar común en AA el decir que nuestros líderes no gobiernan por el mandato, sino que conducen por el ejemplo. Seguramente hemos sido conducidos esta mañana por un magnífico ejemplo, un ejemplo sin el cual esta sociedad nunca hubiera tenido existencia. Creo que sería muy pertinente para concluir esta sesión, el recitar la oración de San Francisco, uno de los santos cuyo ejemplo es tan cercano y tan apreciado por todos nosotros. Señor, hazme instrumento de tu paz, para que allí donde haya odio, pueda llevar amor, para que donde haya el mal, pueda llevar el espíritu del perdón, para que donde haya discordia, pueda llevar la armonía, para que donde haya error, pueda llevar la verdad, para que donde haya duda, pueda llevar la fe, para que donde haya desconsuelo, pueda llevar la esperanza, para que donde haya tinieblas, pueda llevar la luz, para que donde haya tristeza, pueda llevar alegría. Señor, concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado. Porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo. Perdonando seremos perdonados. Al morir es cuando despertamos a la vida eterna.